ver en el fondo del ojo. Vamos a ver qué nos hablan del fondo de ojo. Dilatada con instrumentos especiales llamados oftalmoscopios. En la retina destacan los vasos sanguíneos, el disco óptico o papila y la mácula. Entonces, lo primero que tienen que ver es los vasos, la papila, la mácula y toda la retina, el resto de la retina. Esta es una visión normal. El disco óptico es el lugar donde se reúnen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico y llevar información al cerebro. No contiene fotorreceptores, ni conos ni bastones y se llama mancha ciega porque no percibe la luz. En la vida normal no apreciamos la mancha ciega porque el cerebro la compensa con información apropiada del área circundante del propio ojo y del ojo contralateral. Disco óptico o papila. El disco óptico, papila o mancha ciega es el rasgo más característico del fondo de ojo. Es de color blanco amarillento y algo rosado. Los márgenes del disco óptico están bien definidos y en su interior se observa una zona más pálida denominada copa óptica. Es redondeado y algo ovalado en sentido vertical. En este ojo en concreto, el diámetro vertical es algo mayor, 2,123 milímetros, que el horizontal, que solo mide 1,937 milímetros. Las medidas anteriores han sido obtenidas con un retinógrafo, es decir, una cámara para fotografiar la retina. El disco óptico se usa como unidad de medida en la retina. Para longitudes se emplea el diámetro de disco, DD, y para superficies el área de disco, AD. Por convenio se acepta que el diámetro de disco es de unas 1500 micras, 1,5 milímetros, pero en realidad es algo mayor, de 1,8 a 2 milímetros de promedio. Al considerar el ojo respecto al resto de la cabeza, llamamos nasales a las estructuras cercanas a la línea media donde se encuentra la nariz y temporales a las partes externas. Entonces, si ustedes ven, el nervio óptico está acá y acá. Entonces, depende de cada ojo. No está como pensamos en el centro. Entonces, cuando ustedes hacen oftalmoscopía, buscan por acá y nunca encuentran el famoso nervio óptico, lo mismo acá. Entonces, tienen que abocarse a la parte nasal. Ahí va a estar el nervio óptico. Lo más fácil es seguir una de las vasos hasta su origen. Y de esa manera van a dar con el nervio óptico. El disco óptico divide a la retina en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, 2 temporales y 2 nasales de la siguiente manera: temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Esta imagen es muy ilustrativa para hacernos recordar la situación nasal del disco óptico. La mácula está en el centro, pero temporal al disco óptico. Los vasos sanguíneos llegan al ojo a través del nervio óptico y entran por la papila. Se distribuyen formando 4 arcadas principales: temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. En esta imagen se aprecia perfectamente el latido de la vena central de la retina en la cabeza del nervio óptico. La retina es la única parte del cuerpo donde podemos ver directamente los vasos sanguíneos y sacar conclusiones del estado general en algunas enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Entonces, ahí nos ha dado algunos datos importantes de qué es lo que pasa en la retina. Primero, analizar qué enfermedades o por qué es tan importante valorar el fondo de ojo, aparte del trauma, desprendimientos de retinas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se ve un desprendimiento de retina? Voy a compartir. Entonces hay varias imágenes ahí. Entonces, si ustedes ven,
Sí, aquí se ve un cambio. Aquí se ve. Lo que necesitamos ver es en fondo de ojo. Es como si se hubiera caído una cortina. Entonces la retina se ha desprendido. Ahí se ve en fondo de ojo. Obviamente aquí groseramente se ve. Lo que vemos es que esta retina que estaba en el fondo de ojo se ha desprendido. Y vemos aquí datos de desprendimiento de la retina. Entonces, hay algo malo. Si en un trauma vos ves alguna estructura anómala, lo que tiene es un desprendimiento de retina. Entonces, fácilmente se puede diagnosticar un desprendimiento de retina. Doutor, Sí, dime. esse desprendimento é causado por traumas ou neurológico? Ou ambos? Puede ser por trauma y por presión, Sim. hipertensión. Otra cosa que aparece es la hipertensión arterial en los pacientes que tienen, bueno, traducción de la hipertensión arterial en los pacientes que tienen hipertensión en los pacientes con oftalmoscopía. Entonces vemos alteraciones. Si ustedes observan aquí hipertensión del ojo, ¿ven esta diferencia de la retina? Entonces hay una diferencia. Aquí hay un compromiso ocular en la hipertensión arterial. Los cruces alterados, exudados lipídicos, manchas algodonosas. Entonces hay estas cosas, compromisos en la hipertensión arterial. Hay hemorragias, se agrega un edema leve en la papila, manchas algodonosas. Esto es lo que se presenta en las hipertensiones arteriales, como si la presión fuera tan fuerte que sale sangre. ¿Sí? Este es un fondo de ojo en un hipertenso. Otra patología que se traduce en el fondo de ojo es la diabetes. Tal vez uno de los datos primeros de diabetes es el fondo de ojo. Entonces, si nosotros vemos el fondo de ojo en un diabético, nuevamente vamos a ver esos algodones. ¿Ven? ¿Ven esos algodones? Si aquí, si aquí aumento un poco, aquí vemos una retina sana. Aquí una retinopatía diabética, que hay estos exudados. Hay estos exudados. Entonces, si ustedes ven, como si hubiera algo nacarado, como si hubiera, yo le digo, como si estaría depositándose azúcar en la retina. Tiene esos algodones. ¿Ven? Es muy diferente un ojo normal a una retinopatía diabética. Esas cosas tenemos que poder verlas y además que son bien notorias. Nosotros no tenemos que medir la retina, no tienes que hacer nada de esas cosas. Lo que tienes que ver es diferenciar, este es un ojo normal y este es un ojo patológico. ¿Qué parece? No me parece que haya sangrado, más me parece que haya como si hubieran depositado azúcar. Esta es una retinopatía diabética. Con el antecedente del paciente, que vaya al oftalmólogo aparte de todo. Entonces, esto es lo que tienen que diagnosticar. Y finalmente, en la retina se puede diagnosticar edema cerebral. Entonces, el edema cerebral en los pacientes es cuando hay hipertensión endocraniana. Vemos acá cuando la hipertensión, miren como que el nervio que se está queriendo salir, ¿no ve? ¿Ven?
Entonces, esto es un edema agudo, un edema precoz, un edema crónico y un edema atrófico. Y al fin y al cabo, todos son edemas. Entonces, una vez que vos ves eso, es como si del cerebro el nervio se estaría queriendo salir. Esto es hipertensión endocraneana. El paciente se va a morir. Es un edema de papila. El edema de papila es secundario a hipertensión endocraneana. Entonces, esas cosas son importantes para mí que ustedes lo sepan. Otra cosa que también en el examen semiológico un poquito se ignora es la otoscopía. En la otoscopía vemos la oreja, todo lo que ustedes quieran, pero olvidamos ver que dentro hay estructuras y tenemos que verlas. Entonces, se usa el otoscopio, se jala la oreja y se introduce suavemente. Vemos el conducto auditivo externo y recién nos vamos al tímpano. Y ahí está el tímpano. Entonces, vamos a ver qué patologías podemos diagnosticar en el tímpano. Son muy sencillas: perforaciones, inflamaciones, infecciones. Entonces, el tímpano, así se ve. Lo bueno de esto es que si escoges un buen otoscopio, una punta de otoscopio, se puede ver toda esta imagen por si acaso. Toda esta imagen. Es por eso importante que cuando vos agarres el material de otoscopía, escojas el que le dé más, la punta más ancha que entre a ese oído. Es decir, la punta más ancha, no la más delgada. La más ancha que entre al oído, por si acaso. Y de esa manera, cuando vos haces el examen, se ve todo esto. Un segundo.
Entonces veremos en lo que es otoscopía. Pabellón auricular. En función de manejar un lenguaje común entre médicos, recordemos los nombres de las estructuras anatómicas del oído. Tenemos elevaciones cartilaginosas como la hélix, la antihélix, el trago y el antitrago, además de estructuras no cartilaginosas como el lóbulo. Observa la forma, color y presencia de masas y manchas en la piel por delante y atrás de la oreja. Es importante que además te asegures de tener un conducto auditivo despejado para la posterior inspección de la membrana timpánica al insertar el otoscopio. Palpa el pabellón y la región retroauricular en busca de algún nódulo o dolor. Un dolor al palpar el trago es un signo característico de la otitis externa. Para observar y palpar la región retroauricular completa, debes despejar el pelo. Si al palpar la región mastoidea se genera dolor, es probable que exista afectación del oído medio, pero en ocasiones, si se acompaña de tumefacción y eritema local, es compatible con mastoiditis. Para realizar una buena otoscopía, debes elegir un espéculo que permita observar tanto el conducto auditivo externo como la membrana timpánica sin causar molestias en el paciente. Elige entre un espéculo grande, mediano o pequeño según el conducto que presenta el examinado e insértalo en la parte frontal de la cabeza. En los lactantes, el conducto auditivo externo es relativamente corto, por lo que debe tenerse mucho cuidado para prevenir las lesiones de la membrana timpánica. Para introducir el espéculo, se requiere enderezar el canal externo, por lo que en adultos traccionamos la oreja hacia atrás y arriba. En cambio, en niños, la tracción se realiza únicamente hacia atrás. Sostén el otoscopio firmemente como un lápiz, asegurándote de apoyar el dorso de la mano sobre la mejilla del paciente. Así, si mueve la cabeza, el otoscopio se va a mover junto a ella y evitarás accidentes. Inspeccionamos el conducto auditivo en búsqueda de sangrado, eritemas, colesteatomas o incluso hifas. Comenzamos con el tercio exterior del conducto, que corresponde a la porción cartilaginosa. Tiene glándulas de secreción ceruminosa y cilios. Seguimos observando los dos tercios internos óseos, que al estar revestidos de piel delgada que se continúa con la membrana externa del tímpano, no contiene cilios. La inervación sensitiva de la piel del mismo está dada por pequeños ramos de los nervios craneales trigémino, facial, glosofaríngeo, vago e incluso ramas sensitivas del plexo cervical como C1 y C2, por lo que la introducción del otoscopio podría molestar al paciente en demasía. En total, el conducto auditivo comprende una distancia de 2 a 3 centímetros en el adulto. Al fondo, en un oído sano, deberíamos observar una membrana timpánica relativamente transparente, que estará separando el oído externo del medio. La dificultad para encontrar esta membrana generalmente depende de la oblicuidad de la misma en relación a su inserción. Las prominencias que se generan en las paredes óseas del conducto auditivo también generan dificultad para observar la membrana timpánica con todas sus características. Es importante destacar que no siempre se debe a una patología. Pongamos atención en la membrana timpánica. Esta se apoya sobre el mango del martillo, quien es un referente importante para dividir la membrana timpánica en pars flácida y pars tensa, que a su vez se divide en 4 cuadrantes. ¿Cómo las identificamos? En la porción superior del mango del martillo existe una prominencia fácilmente distinguible. Esta es la apófisis corta del mango del martillo. Desde esta protuberancia se distinguen dos repliegues, uno posterior y otro anterior, que delimitan la pars flácida de la membrana timpánica. Todo el resto corresponde a la pars tensa, que se rodea de un anillo fibrocartilaginoso de color blanquecino. Este corresponde a la inserción de la membrana en la escotadura de la porción timpánica del hueso temporal. Si trazamos una vertical a lo largo del martillo y luego una perpendicular por el ombligo de la membrana timpánica,
tendremos la pars tensa dividida en cuadrantes: antero-superior, antero-inferior, posterior-superior y posterior-inferior. Desde el ombligo e irradiado antero-inferiormente se dibuja un cono luminoso, que es importante observar en un tímpano normal. Podemos calzar este esquema en los distintos tímpanos no patológicos. Tengámoslo presente mientras identificamos las estructuras de 3 tímpanos distintos, que para ordenarnos enumeraremos del 1 al 3. Observemos cómo se proyecta el mango del martillo en la membrana 1, 2 y 3. Nuevamente, desde la apófisis corta del martillo, un pliegue posterior y anterior en el tímpano 1, 2 y 3, que como bien dijimos, delimitaban la pars flácida marcada en celeste. El resto de la membrana corresponde a la pars tensa. El anillo fibrocartilaginoso se observa en su totalidad rodeando a la pars tensa en la primera imagen, a diferencia de la segunda y tercera, en la que solo podemos observar la porción superior del anillo. Esto no significa que no exista, sino que puede deberse a prominencias fisiológicas del conducto óseo que bloquean la visión. Recordemos que el mismo es variable de persona a persona. Ahora, separemos la membrana en cuadrantes, con el trazo sobre el mango del martillo y el trazo perpendicular al mismo. Desde el centro hacia antero-inferior, lograremos ver el cono luminoso, que brilla debido al reflejo de la luz del otoscopio. Fijémonos en las estructuras del oído medio que se pueden observar a través de la transparencia de la pars tensa. Comencemos buscando en la imagen número 1 la desembocadura de la tuba auditiva, como una mancha oscura en la región anterior. Ahora, observemos lo mismo en la segunda y tercera imagen. Algunas veces se ve la cuerda del tímpano atravesando la porción superior, como es el caso de la membrana número 2. Con práctica, se podrá observar la articulación incuboestapedial en el cuadrante póstero superior y el promontorio en el cuadrante póstero inferior. La dificultad para observar a través de la membrana timpánica puede deberse tanto a un proceso patológico como fisiológico. Es común observar placas de miringoesclerosis en oídos que han sufrido varias otitis medias o en pacientes de mayor edad. En la maniobra de Valsalva, en la que el paciente genera un cambio de presión en el oído medio al insuflar, se observa el abombamiento de la membrana timpánica. Este movimiento nos permite tanto evidenciar cuán elástica es una membrana como la integridad de la función de la tuba auditiva. Entonces, como ustedes ven, en la relación al oído, no es tan difícil ver inflamaciones, perforaciones, que son normales. Estos dos aspectos a mí me parece que quedan muy retrasados y es por esta razón que en la parte práctica quiero que ustedes vayan recordando. Y finalmente vamos a ver lo que es la auscultación en relación a los ruidos. Veremos. Crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala, ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede describir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua,
puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido, como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo, y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus entonces, debemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño o una compresión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un croup. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento intrabronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio y que se ausculta como un ruido similar al de un roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose, apareciendo también tanto en inspiración como en la expiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces, ante su presencia, pensarse en patologías como pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite desde el parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. Los crepitantes. Un segundito, por favor, ¿ya?
Bueno, estos temas que hemos tocado, la oftalmoscopía, la otoscopía, incluso los ruidos pulmonares, a mí me parecen que son temas de apoyo para que ustedes empiecen a hacer lo que son los diagnósticos en las diferentes patologías de cabeza, cuello y tórax. Obviamente hay muchos más datos de semiología que podríamos ir revisando, pero serían repetitivos en relación a la materia teórica y a sus conocimientos básicos. En relación a estos temas, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Doutor, esta gravação vai ser disponibilizada nos outros? Sí, lo voy a poner en la plataforma como la clase de Ya. hoy. ¿Listo? Sim. Graças, doutor. Bueno, pues nos queda solo entonces la lista. Verania, Clever, Sim. Carla, presentes. En esta semana no les estoy poniendo ninguna actividad en la plataforma. Yo creo que terminan exámenes la próxima semana, ¿no? Já. Sí. Yo creo que la próxima semana ya les voy a poner unos 3 trabajos, vamos a hacer nada más, para no explotarlos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien, Gracias, jóvenes. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.